A ver, vamos a empezar ya con el caso 2, que es orquestando la continuidad asistencial. En primer lugar, agradecer a la organización, bueno, pues que nos haya invitado a llevar esta mesa, en concreto a nosotros, a la SEDON, a la Sociedad Española de Documentación Médica, que como sabéis, los médicos de admisión y documentación clínica, pues bueno, pues de alguna forma llevamos interactuando con vosotros desde hace décadas, ¿no? Con las 6, y bueno, es fundamental nuestro trabajo, pues sobre todo lo que se va a hablar aquí, ¿no? La calidad del dato y que esa calidad del dato pues permita una correcta toma de decisiones en función de la gestión del flujo de pacientes y porque, bueno, en la cultura de la humanización que estamos ahora en nuestra organización, pues yo creo que es fundamental, ¿no? También, por supuesto, desde el punto de vista de los sistemas de información clínicos y lo que es la calidad del dato, por ejemplo, el CMBD y toda la trascendencia que tiene que un buen dato de calidad, bueno, y con los distintos aplicativos de inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías y demás, que bueno, son temas que sin duda alguna es un reto fundamental. Bueno, tenemos aquí la suerte de que nos van a acompañar en esta mesa don Francisco García Lombardía, Paco García, que es director técnico de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, don Manuel Pérez Ballina, subdirector de Sistemas de Información del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y don Raúl López Martínez, jefe del Servicio de la Subdirección de Sistemas de Información del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Antes de nada, veis aquí en la pantalla las respuestas a esa pregunta que la organización nos ha hecho, ¿no? A través de la web, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar la orquestación de la continuidad asistencial? La primera respuesta, con más número de votos, es revisar, mejorar y optimizar los procesos asistenciales y operativos. Segundo, transformar la cultura organizacional hacia una organización sanitaria. Análisis en tiempo real de flujo de pacientes por la red sanitaria. Desarrollar planes de cuidados personalizados y promover, no sé lo que pone ahí porque no lo veo. Y formar equipos multidisciplinarios y establecer protocolos, tampoco sé de qué, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, tenemos par de minutos por si alguien quiere decir si está de acuerdo o no está de acuerdo y por qué está de acuerdo o no está de acuerdo. ¿Vale? Ese par de minutos se puede reducir en 10 segundos si nadie levanta la mano. ¿Nadie levanta la mano? Muy bien. Pues nada, empezamos entonces con Paco García, que como hemos dicho es director técnico de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y que nos va a hablar del sistema de prescripción no farmacéutica de activos. Cuando quieras. Gracias, Andrés. No sé, ¿me oís? Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras y demás criaturas. Vamos, de lo que habéis visto ahora en las 5 iniciativas que se preguntaron, hoy os vamos a enseñar 3, valga la redundancia, iniciativas o proyectos que se han acometido desde la Consejería de Digitalización ahora, que como sabéis éramos hasta hace pocos días o hace pocas semanas o meses directamente depende de salud, 3 proyectos que compaginan 3 de las 5 líneas que habéis opinado. Básicamente que van orientadas a la modificación del proceso, otras que van ligadas a intentar utilizar el tiempo real para dar una información lo más fiable y segura posible, y la tercera parte que, como veréis, es la parte de intención de tener una medicina completamente personalizada. En esta primera iniciativa os vamos a contar pues, lo que hemos llamado el sistema de prescripción no farmacológica. Cada vez que íbamos a una consulta, nuestros profesionales requerían de darnos la posibilidad de poder, digamos, recetar cosas que no eran necesariamente pues, fármacos, tradicionalmente como podría ser, por ejemplo, la receta. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, pues decimos, bueno, ¿y por qué no facilitamos desde las aplicaciones informáticas, en concreto de los GISES y de atención primaria, la posibilidad de, igual que ellos recetan
directamente poder dar un abanico de posibilidades entre los que se puede contar cualquier cosa. Como veremos ahora, puede ser un vídeo, multimedia, puede ser un ejercicio, puede ser cualquier cosa, como vamos a ver. Esto viene a sustituir la famosa, esa típica fotocopia que te dan cuando ibas a la consulta y te decían, te voy a dar una receta, y sacaban ahí del cajón una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia, o hacer ejercicios. Pues eso se sustituye. En este marco, sobre todo lo que nosotros hemos querido es facilitar todo este tipo de servicios a través de la tarjeta sanitaria virtual. ¿Por qué? Porque es nuestra herramienta final con nuestros ciudadanos. Pero claro, si os fijáis, cuando decíamos lo de orquestar, ¿a qué nos referimos? Pues a que esto tiene base en lo que es la labor del profesional. En este caso, hemos empezado por la atención primaria en un proyecto piloto, pero se va a extender también a hospitales, y continúa en el paciente a través de su dispositivo móvil. Bien, actualmente estamos creando todo el repertorio de iniciativas, con este caso con atención primaria. Ellos tenían una parte importante de hábitos de salud y nosotros catapultamos este proyecto con la Consejería de Deportes. ¿Cómo? Pues porque hay mucho ejercicio que finalmente a nosotros nos recomiendan y nos prescriben y que muchas veces se pierde en el olvido. Esa fotocopia que nos daban con los ejercicios muchas veces nos olvidamos, no le hacemos caso y entramos en la rutina, pues como yo que me apunto no sé cuántas veces al gimnasio y nunca voy. Pues igual. Esto lo que pretendía era recordarnos, hacer una supervisión, y en esta primera fase pues se llegó a un acuerdo con la Consejería de Educación, de manera que, primero, lo que vais a ver hoy ya está preparado para lanzar, que es esa prescripción, como veréis ahora cómo funciona, desde la parte de la pantalla del profesional y cómo se repercute y se hace el seguimiento a través de la tarjeta sanitaria, y luego veremos una segunda fase que os comentaré que no está aquí reflejada porque todavía no está finalizada. Bueno, este es el proceso que os estaba comentando antes. Lo primero, el médico atiende al paciente. Él registra la información normalmente en su historia clínica, sin ningún otro tipo de problemas. Y dentro del menú está embebido la posibilidad de receta, de prescripción. En vez de elegir la prescripción, evidentemente, farmacológica, pues decide otra. Como luego veréis, hay una clasificación y nos permite ahí, pues igual que hay los protocolos cuando se hace una petición, normalmente de una prueba, pues aquí lo que hacemos es que creamos la posibilidad de itinerarios preconcebidos o ejercicios aislados, por ejemplo. Digo ejercicios como puede ser un hábito de salud. Lo que pasa es que, como luego veréis, la segunda fase está muy vinculada a por qué se impulsó tanto este proyecto. ¿Por qué? Pues porque los hábitos de salud muchas veces los transmitíamos a través de ¿qué? De nuestra página web. Incluso algunas veces éramos tan novedosos que mandábamos un SMS de recordatorio o alguna cosa de este tipo. Pero digamos que no éramos muy proactivos. Nosotros necesitábamos que cada vez que había un hábito, si sabíamos además que ya estamos en condiciones de disponer de cohortes como para poder dirigir bien las iniciativas, pues que llegaran a buen fin y que no se olvidaran. Normalmente sin hacer ni caso, o que bueno, pues la prescripción o lo que el médico esperaba que hiciera el paciente no se llevara a cabo, ¿no? Aquí estáis viendo una pantalla. Como veis, se sitúa en una estación clínica cualquiera. Esto como está apificado y esto se invoca. Y automáticamente cogen los datos, entra el profesional y se encuentra con una pantalla que tiene muchas opciones, como estáis viendo ahí. Nosotros podemos ahí reflejar en una tabla interna, tenemos qué queremos prescribir y en la ficha va una serie de características que lo definen si necesita feedback, es decir, si hay que registrar datos o información, si simplemente es una información de un contenido, de un vídeo, que puede estar también en nuestro canal de YouTube, o puede ser simplemente un documento. Puede ser cualquier cosa que recetemos. Entonces, una vez que ya está recetado, al paciente le aparecerá, si tiene algún hábito prescrito, le aparecerá la opción en su tarjeta sanitaria, que pone mis hábitos de salud y ejercicios. En este caso, pues si entramos, podemos ver en la parte de la izquierda cómo funciona. Le salen los que tenga prescritos, no le salen más. Y de ahí puede tener varios, puede tener de todos los tipos. Uno que simplemente es revocar, como veis, e invocar a simplemente páginas informativas que pueden estar en la web. O puede ser que se dé la circunstancia de que él tenga que en el ejercicio
coger y hacer feedback. Es decir, si a mí me recetan, Paco, tienes que andar 10.000 pasos al día. Bueno, yo lo puedo tener simplemente con un hábito de salud que lo tengo ahí marcado y que lo puedo consultar para saber exactamente o unos ejercicios determinados, o puede ser que me haya prescrito también el médico que yo marque todos los días para ver mi adherencia que he hecho los 10.000 pasos. ¿Con eso qué va a saber él? Si en un día los he llegado a hacer, si en otro no los he llegado a hacer, o si he tramitado un ejercicio o no. Bien, ¿qué perseguimos con esto? Pues sobre todo vigilar la adherencia y no dejar que nuestros pacientes, digamos, se dispersen. Hay muchos hábitos que hemos relacionado también con el seguimiento de dejar de fumar, que muchas veces al no tener un seguimiento muy específico, pues se nos van de las manos. Y muchos que son por sedentarismo, que hemos visto que eran de difícil luego resolución y nos complican luego si hacíamos una medicina preventiva. Ya por finalizar, comentaros que esto se complementa, esto ya está en funcionamiento en unos centros piloto. La idea es extenderlo también a la parte de los GISES. Y la segunda parte de este proyecto es todavía más ventajosa, que es complementa el feedback que ha hecho el médico. Ahora mismo está prescribiendo contenidos, por decirlo de alguna manera, está prescribiendo ejercicios o hábitos que pueden requerir o no el marcaje de que se han realizado, pero el siguiente nivel que ya estamos preparando es que cuando te prescriben, te vas a un polideportivo del ayuntamiento, vas con un QR y hay una aplicación que estamos preparando para que pueda registrar los datos. Y si, por ejemplo, te mandan para recuperar de columna a natación, cuando vas al polideportivo, pues entonces vas con el QR, te identifican muy parecido al modelo que veis con WhatsApp, que es que sabéis que lee el código, ya saben que de verdad tienes que ir al polideportivo y se te asigna un monitor. Esto es lo que llaman las UAF, que es una unidad que colaboran tanto deporte, la Consejería de Deporte como Sanidad, y que son los que de alguna manera prescriben los catálogos de ejercicios que deberían hacerse en los ayuntamientos, y luego nosotros direccionamos la prescripción para aquellos ayuntamientos que tienen polideportivos adecuados para ese tipo de ejercicio, ¿no? Y esa es la fase en la que estamos ahora trabajando. Y bueno, ya no quiero entretener más, que lo que viene ahora es mucho más interesante. Bueno, el siguiente en participar va a ser Raúl López Martínez, jefe de servicio de la Subdirección de Sistemas de Información del Hospital General Universitario Ibero de Marañón, y nos va a hablar sobre la iniciativa para mejorar el Hospital de Día Oncohematológico del SERMAS. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de rediseño de procesos, de cómo hemos optimizado el Hospital de Día Oncohematológico desde una consultoría interna, con ayuda de proveedores de servicios, en este caso de Dalus, y cómo queremos realizar todo este rediseño de procesos teniendo en cuenta un equipo multidisciplinar, de funcional, farmacéuticos, enfermería, médicos, todo un ecosistema dentro del hospital, para a partir de ahí intentar que este rediseño de procesos sea lo más efectivo posible y óptimo posible para nuestro hospital. Vamos a hablar de una introducción, unos objetivos, un alcance, un punto de partida y unos beneficios. Como punto de partida, básicamente lo que vamos a tener es, como decimos, dos hechos disruptivos. Nos nombran como centro de excelencia de HCIS desde la Consejería, desde el SERMAS, por un lado. Por otro lado, la construcción de dos edificios, oncológico y edificio quirúrgico. Partimos de la base allá en 2018, donde básicamente lo que hacemos es empezar una consultoría interna para el edificio quirúrgico y a partir de ahí reunirnos todos los miércoles 2-3 horas, el equipo, como hemos comentado, multidisciplinar, para poder a partir de ahí decir de dónde vamos a dónde queremos llegar. A partir de ahí lo que hacemos es, tras el éxito cosechado dentro del edificio quirúrgico, que ya a día de hoy está puesto en marcha, nos metemos con la del oncohematológico. Básicamente la parte del oncohematológico fue bastante más compleja, porque lo que al principio pensábamos que era muy parecido, un hospital de día de oncología, un hospital de día de hematología, resultó no serlo así. Queríamos poner como eje central al paciente, queríamos hacerle partícipe de las decisiones. Son pacientes, como entenderéis, críticos, emocionalmente críticos,
y que en el momento que tienen una duda siempre tiran de teléfono para ver qué es lo que pasa, si esto es normal dentro de su patología. Nosotros lo que queremos es centrar toda esa patología en información dentro de la TSV. Por eso, básicamente, lo que hicimos es dónde estamos y dónde queremos llegar, dentro del proceso, dentro del hospital y, por supuesto, acercar el hospital al paciente. En cuanto a los objetivos, lo que nos marcamos es que haya un servicio de valor dentro de la TSV. Dentro de los que tenemos ahora mismo en el SERMAS, poco a poco vamos mejorando. Ya han anunciado nuestra presidenta nuevos servicios. Nosotros, con la construcción de este nuevo módulo, vamos a intentar impulsar todavía más servicios que, como decimos, acerque el hospital al paciente y se sientan más arropados dentro de ciertas patologías. Empezaremos por el Hospital de Día de Oncohematología, pero poco a poco iremos a otros niveles, a otras patologías que se vayan anticipando a esas preguntas que tiene el paciente y esas respuestas que podemos dar, ya sea de manera automática o acercando a un profesional. Además, como decimos, se va acercando la sanidad al ciudadano. No queremos que entiendan que hablar con un oncólogo, hablar con un hematólogo, hablar con un profesional sea tan complejo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Y uno de los ejes principales es, gracias a la oportunidad que nos dieron, y en este foro y en este sector que tenemos, tanto informáticos como telecos, como matemáticos, nos metimos en la piel de esos propios pacientes con la ayuda de los profesionales asistenciales y lideramos esta consultoría. Lideramos esta consultoría desde dentro y, como digo, apoyados por los proveedores, en este caso Dedalus. ¿Cuál era el alcance? El alcance es, como decimos, una visión global de qué estamos haciendo mal. Siempre tenemos que mirarnos hacia adentro y ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿El paciente tiene que venir 2 veces a la semana, 3 veces a la semana para recibir un tratamiento? ¿Podemos acortarlo a un día? ¿Podemos hacer una consulta, una analítica, un TAC el mismo día para hacer un tratamiento el mismo día? Pues todos esos procesos son los que tenemos que ver para acercarlo directamente a que el paciente pase un día únicamente en el hospital y, a partir de ahí, cada una de las sesiones del ciclo sean lo más cortas posibles. Y eso es lo que hicimos. Eso es lo que hicimos con la ayuda de todos los profesionales asistenciales. Analizamos el proceso entero que teníamos hasta el momento, que tenemos ahora mismo, y vamos a apoyarnos en las herramientas que tenemos, en la historia clínica que tenemos, vamos a apoyarnos en la tarjeta sanitaria virtual que tenemos, vamos a apoyarnos en las aplicaciones de farmacia que tenemos, para que entre todos lo que hagamos sea lo más transparente posible al ciudadano y consigamos el objetivo de que solo venga un día, de que el facultativo esté para lo que tiene que estar, que es atender cuando haya algo crítico, ¿vale? A partir de ahí, que el paciente tenga que ir a urgencias, es posible que tenga que ir a urgencias, pero a lo mejor no tiene que venir 3 veces, tiene que venir una porque se le puede calmar desde las consultas que haga en la TSV a su diagnóstico, a su patología que tenga, ¿vale? El marco metodológico, pues como veis, aquí está en pequeñito, hicimos unos pequeños diagramas de lo que estaba sucediendo en el momento, desde la primera consulta, un end-to-end, desde la primera consulta de diagnóstico hasta un posible comité de tumores que pueda haber, hasta la segunda consulta donde ya hay una prescripción de un tratamiento oncológico o hematológico, y a partir de ahí empezamos a ver qué es necesario. Pues puede ser necesaria una consulta, puede ser necesaria una placa, puede ser necesario un PET-TAC, puede ser necesario una analítica, en cada sesión, en cada ciclo. Todo eso son motores de reglas que tenemos que ir construyendo en base a conocimiento que tenemos adquirido y que a partir de ahí puedan ser configurables no solo para Gregorio Marañón, sino para todos los hospitales de la región, en este caso del SERMAS. Y la idea es que sirva tanto para cualquier aplicación de historia clínica, porque es un modelo que se puede transportar a cualquier aplicación integrada de farmacia con, en este caso, nuestra historia clínica electrónica de HCIS. ¿De acuerdo? En cuanto a los requerimientos, una vez tenemos el alcance, vemos qué es lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Un cambio de proceso en HCIS, una reconstrucción de lo que está sucediendo. Ahora mismo todos los pacientes oncológicos son iguales, entre comillas, ¿vale?, dentro de HCIS, pero tenemos que construir que haya un paciente nuevo, un paciente con consulta sucesiva, un paciente con consulta sucesiva con tratamiento hematológico. Tenemos que redefinir para que el médico directamente, el oncólogo, sepa qué es lo que se está encontrando, para saber qué es lo que tiene citado. A lo mejor tiene citado 20 pacientes en una consulta, de los cuales son 4 nuevos
6 con seguimiento y 10 con seguimiento con hematología. Eso es un poco la idea del rediseño de procesos dentro de la historia clínica. Por supuesto, con una integración, en este caso con herramientas de farmacia, para poder hacer la prescripción, con sus protocolos farmacéuticos, con su quimio, con su tratamiento posterior de la quimio. Y a partir de aquí, lo que hacemos es pues, una búsqueda de huecos ya dentro de la historia clínica electrónica, para a partir de ahí poder elegir mediante protocolos y reglas si necesito, como decíamos, cualquier ayuda de una consulta el mismo día, una analítica el mismo día y hacerlo todo seguido, ¿vale? Obviamente, dentro de los protocolos hay, como podéis imaginar, tratamientos largos, tratamientos cortos, tratamientos medios, de 2, 4, 6 horas. Eso también se tiene en cuenta dentro del modelo de reglas que se va a aplicar. Es decir, si un paciente necesita un tratamiento de 6 horas, vamos a intentar que sea el primer atendido en la mañana. Si necesita 2 horas, pues a lo mejor podemos dejarlo para las 12 de la mañana y a partir de aquí pues tenemos la tarde para poder atenderle, o a las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Todo ese motor de reglas, todo ese conglomerado de reglas es lo que hemos diseñado para poder construirlo y a partir de aquí sea muchísimo más sencillo para todos los oncólogos y hematólogos del hospital. Y además, hablamos de la TSV. Ya hemos comentado vagamente algunos requerimientos de la TSV y hablaremos de PROMS, hablaremos de PREMS, hablaremos de, una vez atendido el paciente, cómo se siente. Una vez atendido el paciente, objetivamente, qué es lo que tiene. Y a partir de ahí, obviamente con estándares como ICHOM, lo que tenemos que hacer es, básicamente, saber el estado del paciente y mediante un cuaderno de bitácora, ¿vale?, que sea paralelo a la historia clínica electrónica, dentro de la historia clínica, pero que no forme parte de las anotaciones clínicas, lo que queremos es que cronológicamente saber cómo se encuentra el paciente, ¿vale?, cada sesión, cada ciclo, y a partir de ahí tomar decisiones, ¿de acuerdo? Bien, ahondando un poquito más en la TSV, los servicios del valor al ciudadano, como podéis ver, esto está en plena construcción. Vamos a tener, no vamos a llamarle mi patología, obviamente, tenemos que sensibilizarnos con el paciente, vamos a ver nuestro cuaderno, vamos a ver nuestra agenda, vamos a hablar de algo que no haga que el paciente se sienta diferente, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de mi asistente, vamos a hablar de mi calendario, vamos a hablar de los tratamientos activos que tenemos, vamos a hablar de los efectos adversos, vamos a ver de mi diario, qué es lo que me toca hoy, qué es lo que podemos tener. Vamos a hablar, por supuesto, de mi salud, un canal directo, como hemos hablado. En principio, vamos a hacer reglas para que les guíe directamente a una respuesta automática. Pero si no es así, ¿por qué no acercarles a los oncólogos y a los hematólogos? Si ya lo están haciendo. Incluso hablábamos dentro del proceso que hay oncólogos que dan su teléfono personal. Pues obviamente, a lo mejor no llegar a ese nivel, pero sí que le redirija de una manera a saber si me tengo que ir a urgencias o si es algo normal dentro de una patología que estoy sufriendo, o si realmente estás tan mal en este sentido que sí que es verdad que necesites una gestora de casos que me derive en cualquier hora a un oncólogo o a un hematólogo. Más pantallas de los nuevos servicios que se están generando como construcción dentro de los algoritmos que estamos llevando a cabo dentro de la TSV. Y por último, comentar 2 diapositivas. La primera de ellas, que es servicio de valor para los profesionales, no solo para el paciente. Hablamos de una trazabilidad clínica, de este cuaderno de bitácora, entre la historia clínica electrónica y estas anotaciones que nos va dando el paciente, para saber qué es lo que está pasando durante todo el proceso patológico. Una visión end-to-end, ¿vale?, desde el inicio del proceso, desde la primera consulta de oncología o de hematología, hasta que, ojalá, finalice el proceso, para bien. Optimización de la toma de decisiones. En todo momento lo que hemos intentado es mejorar esa visualización. Una de las cosas que se nos quejaban algunos profesionales es el intentar encontrar cierta información en distintos procesos o episodios que viene el paciente. Pues vamos a intentar que todo sea un uno, ¿vale?, para de una manera navegar y saber qué es lo que le está pasando al paciente. Si ha tenido episodios de urgencia, si ha tenido cada una de las consultas que tiene, todas las analíticas, absolutamente todas las pruebas relacionadas con un proceso de este tipo. Mejora en los registros de información, por supuesto, como hemos comentado, los pacientes son únicos. Proactividad, en este caso me anticipa lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque ya sé el tipo de paciente que tengo, ya sé el tipo de paciente que viene a consulta y a partir de ahí incluso poco a poco podremos darle lógica para ver si otros pacientes del mismo tipo qué han sufrido, cómo ha evolucionado su patología. Gestores de casos, añadimos nuevos perfiles. Ahora mismo en enfermería puede llamarse de otro tipo, pero en una enfermera gestora de casos, en este caso en particular, pues vamos a evolucionar
a darle nombre a ciertos perfiles que nos ayudarán a mejorar dentro del proceso. Y por último, tener informado al paciente, pero informado desde una fuente única, no tener que buscar en Google, no tener que buscar en cualquier página web que me diga si esto es normal o no. Vamos a intentar dárselo nosotros directamente. Nada más, un pequeño resumen de los beneficios para la organización, beneficios para los pacientes, en cuanto a lo que hemos comentado, optimización de procesos y recursos, trazabilidad y seguridad clínica, automatización y proactividad, así como la mejora de la calidad de la información para la organización y todo lo que conlleva para el paciente en cuanto a autonomía, educación y comprensión, personalización, mejor seguimiento, empoderamiento y una comunicación fácil y efectiva para él. Muchas gracias. Bueno, y por último, tenemos también el placer de escuchar a don Manuel Pérez Ballina, que es subdirector del Sistema de Información del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y además creo que es el único que no es informático que es de la mesa, ¿verdad? Es economista. Así que, bueno, pues nada, cuando quiera, Manuel. Muchas gracias. Prometo no hablar de dinero, pero bueno. Me ha encantado la encuesta y me ha encantado la que ha quedado en segundo lugar, ¿no? Que dice transformar la cultura organizacional. Como todos ustedes saben, esto no se puede hacer, ¿no? La cultura de las organizaciones y de los hospitales es la que es. Lo más que podemos intentar es, bueno, que los proyectos sean abrazados por la cultura de la organización, pero cambiarla no se puede. Vamos a hablarles de lo que es un command center, de lo que es un centro de control. De nuevo, es una traducción desafortunada porque command no tiene nada que ver con control, pero así son las cosas. Y les vamos a hablar de un proyecto que surge con la oportunidad, lo ha comentado mi compañero Raúl, de qué sucede cuando hay una oportunidad. Me están cancelando ya. Apagar. Me apagan en 53 segundos. Sabotaje. ¿De qué sucede cuando en un hospital hay una oportunidad, en un hospital como el Gregorio Marañón, que es enorme, como otros muchos en el país, cuando surge la oportunidad de construir dos nuevos edificios, un edificio quirúrgico y un edificio oncológico, y buscar cuál es la manera de mejorar los procesos, ¿no? Mejorar y optimizar los procesos, análisis en tiempo real, formar equipos multidisciplinares y transformar la cultura organizacional, ¿no? Esos son los 4 ganadores. Pues eso en los países anglosajones lo hacen con un command center, lo hacen con un centro de control. Con lo cual, la oportunidad fue ver de qué manera nos poníamos a estudiar al respecto, ¿no? En el año 2020, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con el analista de mercado IDC, dice que los command center, que define como inteligentes, se van a convertir en unos 6-7 años en una de las herramientas más interesantes para el gobierno de los hospitales, pero además es una de las más caras o una de las que tiene mayor inversión y es una de las más complejas, ¿no? Si están familiarizados con Gartner dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice que lo que define como command center en tiempo real o command center inteligente o command center de sanidad en tiempo real está bajando la pendiente de desilusión y en el entorno de 5, 7, 10 años se convertirá también o probablemente se pueda convertir en una herramienta que esté en la meseta de productividad y, por lo tanto, sea interesante desde el punto de vista de lo que es el gobierno de los hospitales. Si se fijan, creo que no lo puedo señalar, no sabría señalarlo, pero ahí en lo que es el disparador de innovación hay un pequeño circulito rojo que dice que los asesores de inteligencia artificial sanitarios están subiendo el disparador de innovación, pero que nadie se ponga a hacer esas cosas porque estará obsoleto antes de que llegue a la meseta de productividad, ¿no? O sea, Gartner dice cosas interesantes y de eso hacemos todos algo. ¿Qué más dice Gartner? Pues que los command center inteligentes sigue bajando y está ya mucho más cerca de la meseta de productividad y de momento no lo identifica como algo que pueda considerarse obsoleto, cosa que, por cierto, sí hace con los patient portals, que lo ven abajo justo en lo que es digamos, la cima de desilusión, ¿no?
desde la definición de Gartner, y anda que no hemos hecho de esas. ¿Qué es un centro de control? Un centro de control es un espacio en el cual caben varias definiciones. La primera, se acabaron las opiniones. Dirigimos por datos y eventos. La segunda, nos podemos orientar, decía la encuesta que nos guía hoy, revisar, mejorar y optimizar los procesos y análisis en tiempo real del flujo de pacientes. Por lo tanto, visión global de flujos, capacidad, de pura traducción del inglés, Ya está. Así, ¿no? Venga, genial. Capacidad. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros pacientes? Los Command Center habitualmente por el mundo suelen orientarse fundamentalmente a esto. Tenemos la inmensa suerte de estar hoy moderados por Andrés y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el mundo de la admisión, del tránsito de pacientes por la organización y cómo hacemos esto más eficiente y cómo hacemos que los recursos realmente sean utilizados como son necesarios para atender ese flujo de pacientes, pues es una parte importante de lo que es un centro de control. Tercera, orientación clínico-asistencial. Está muy bien hablar del flujo de los pacientes, pero igual también tenemos que hablar de sus patologías o de hablar de paciente como sujeto de la asistencia que sufre o que tiene una serie de condiciones clínicas en las cuales podemos trabajar. Obvio, inteligencia artificial, machine learning. Estamos en el mundo del centro de control si automatizamos acciones, si hacemos algo y ese algo lo hacen las máquinas. El que todo aquello que puedan hacer no hace falta que lo haga un humano. Las citas, la planificación de quirófanos, etcétera, 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 ¿no? Y el verbo fundamental, o uno de los verbos fundamentales de lo que es un Command Center, decisión compartida. Los Command Center no deciden nada, acompañan. Y, por lo tanto, el verbo acompañar a un profesional durante todo el tránsito de un paciente por el hospital, tanto en su parte de patología como en su parte digamos, de admisión, de gestión, etcétera, es lo que hace un centro de control. Y para eso hay que tener al menos unos principios de diseño, y hay que tener unos principios de diseño en los cuales seamos capaces de identificar cómo llegamos a construir información que sea útil. Hay muchas carreteras para gestionar los datos, hay muchas carreteras para gobernar los datos, hay muchas carreteras para analizar los datos. La carretera del centro de control tiene que cumplir veracidad, por lo tanto nos fiamos de los datos, ¿no? Menuda cosa he dicho, es decir, todos los profesionales del centro teclean lo que tienen que teclear en el momento que lo tienen que teclear, ¿no? Yo sé que en ninguno de los hospitales en los que ustedes trabajan o para los que ustedes prestan servicio sucede esto, pero a mí me han hablado que hay hospitales que la gente no teclea en el momento, ¿no? Teclea luego por la tarde o se le olvida. Yo sé que en los que estamos aquí representados no sucede, pero quizás suele pasar en algunos, ¿no? Relevancia, información relevante. Hay mucha información, pero buscar la relevancia de la información no es nada sencillo. Utilidad, ¿para qué perseguimos un dato? Y ese dato para qué nos sirve en un momento concreto. Hasta ahí, alguien podría pensar que estamos hablando de gestión poblacional, otros podrían pensar que estamos hablando de dashboards, de cuadros de mandos y, por lo tanto, de la actuación organizacional en base a información que aparece de forma periódica, se procesa, se analiza y con la misma se toman decisiones. Pero el punto que define un centro de control es la acción. Si no sucede algo en el momento, no estamos en el mundo de un centro de control, no estamos en el mundo de un Command Center. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de cosas sencillas, ¿no? Si tengo un protocolo de sepsis y tengo una alerta de sepsis que dice que hay una sospecha y mi protocolo o mi procedimiento de centro de control dice que en 20 minutos se tiene que desechar o se tiene que confirmar, estamos hablando de acción, estamos hablando que en el minuto 21 alguien, siguiendo un procedimiento reglado, acordado entre profesionales, llama a una planta y dice, han pasado 21 minutos desde que se ha levantado esa sospecha, ¿se confirma o no?
¿Lo habéis mirado? ¿No lo habéis mirado? ¿Tenéis que hacer algo? ¿No tenéis que hacer algo? Estamos hablando de organización. Estamos hablando de cambiar. Es absolutamente común en gas y petróleo, absolutamente común en banca, absolutamente común en el mundo industrial y no se me ocurre ningún sitio con mayores capacidades y procesos industriales que un hospital. Por lo tanto, centro de control, acción inmediata, procedimientos en base a acuerdos entre profesionales para superar umbrales y gestionar alertas. La siguiente reflexión sobre lo que es una organización a la hora de abordar un proyecto, en este caso un hospital como es el Gregorio Marañón, es hasta qué punto uno se siente maduro para abordar un proyecto, ¿no? Quizá con demasiada frecuencia la fascinación por la tecnología, la fascinación por lo nuevo, la fascinación por aparentar, crear, no nos permite reflexionar dónde estamos y hasta dónde somos capaces de hacer, ¿no? Aprovechando esa construcción y, por lo tanto, ese espacio en el cual hay un video wall enorme con 11 puestos de trabajo que tienen una vocación de estar probablemente ya en unos meses en 24/7 trabajando para el hospital, nuestra reflexión es que nos sentimos suficientemente maduros para abordar 3 de las 6 cosas que hace un hospital, ¿no? Que es el área quirúrgica y su lista de espera, absolutamente vital en un completo público como somos nosotros, con su gestión regional, en abordar las urgencias y en abordar la hospitalización. Se quedan fuera y se quedan fuera probablemente por decisión de madurez, se quedan fuera por decisión presupuestaria, se quedan fuera por dificultad para tener la capacidad de los perfiles. Ahora hablaré un poco más de qué es lo que pasa a los hospitales que se deciden a meterse en este tipo de proyectos. Y se queda fuera los hospitales de día, las consultas externas y la hospitalización a domicilio, casi nada, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es un gobierno de procesos o de lo que sería intentar eficientar o intentar mejorar la gestión que hacemos con nuestros pacientes. En ese sentido, visión global, clínico-asistencial, decisión compartida, acompañar, 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 es el verbo clave, acción es el otro. Un centro de control se compone fundamentalmente de unos procedimientos acordados en los cuales trabaja sobre alertas que tienen unos umbrales que dan lugar a que en el momento en que se superen, trabajas para que en el momento se solucionen. ¿Con qué herramientas? Nuestra historia clínica electrónica, en nuestro caso HCIS, con todos los departamentales, laboratorios, radiología, anatomía patológica, aplicaciones de trasplante, etcétera, 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 farmacia, y con 2 elementos. Esa visión industrial, ven ustedes ahí abajo, que pone BMS e ING. BMS son las siglas en inglés de Sistema de Gestión del Edificio, y de nuevo, no hablo de ciencia ficción. Si un paciente tiene fiebre a las 7 de la mañana, a las 8:30 no le voy a operar. Luego más me vale buscar otro paciente para ocupar un recurso carísimo que es el quirófano. Y exactamente igual en un centro de control, si un quirófano tiene 43 grados de temperatura, ahí no va a operar nadie. Por lo tanto, más me vale buscar otro recurso, otro espacio físico para operar a los pacientes que tengo programados y planificados. Y es la misma situación desde el punto de vista de un command center o desde el punto de vista de un centro de control. Hacer eficientes recursos y, por lo tanto, integrar este tipo de herramientas. Y el sistema de gestión del edificio es una de ellas. Un variador de temperatura es equivalente a una fiebre, porque produce un resultado similar, que es que tengo que tomar una acción inmediata para conseguir llevar a cabo la intervención quirúrgica. Del mismo modo, somos capaces de poner un orden a los pacientes pendientes de ingreso en urgencias, y ese orden se compone de 60, 70, 80, 100 variables con distintos pesos, distintos sesgos. Es una acción de profesionales, pero una vez decidido, una vez firmado, una vez procedimentado y una vez en funcionamiento, es el centro de control el que opera y es el command center el que opera en 24/7 sobre esa situación. Nos sentimos maduros, por último, probablemente en un exceso de confianza, para pensar
que la meteorología, el polen, las redes sociales, los eventos, el tráfico, etcétera, etcétera, es decir, lo que nos componen los datos abiertos, forman un input absolutamente valorable para poder accionar en un centro de control, ¿no? Y algo que repito muchas veces pues un poco en sentido de broma, ¿no? Los anglosajones se toman muy en serio que si hay un accidente de tráfico a 3 kilómetros, más me vale que me prepare porque tendré más gente en la urgencia. Nosotros no tomamos eso en cuenta, pero probablemente debamos, ¿no? Con lo cual, el tráfico, el Twitter, eventos, conciertos, polen, meteorología, ¿no? Si hay somos capaces de predecir que si tenemos una inundación en una gran autopista en Madrid, todas las personas que estén, me lo invento, al sur de esa gran inundación y que están citadas para mañana puede que no vengan y, por lo tanto, debería de buscar otros pacientes para poder ocupar ese espacio. De eso va un centro de control. Les ahorro la arquitectura. Bueno, pues es compleja, es un poco pesadilla y son las cosas de los informáticos, ¿no? Pero no les ahorro algunas cosas. Una de ellas, si lo vamos a hacer, hagámoslo estándar, ¿no? Por ahí andará a fallar. Si lo vamos a hacer, hagámoslo estándar, por ahí andará servidor de terminologías clínicas. Y si lo vamos a hacer, utilicemos hasta donde sea posible la programación de lenguaje natural. ¿Por qué? Repito ejemplos, perdón por los que me lo hayan escuchado ya. Seguramente, ante un ingreso en una planta, sería tremendamente interesante que el personal de la planta supiera que hace 6 meses alguien escribió en un evolutivo paciente potencialmente agresivo. Y como ustedes saben, eso no se lo lee nadie porque es de hace 6 meses. ¿Vale? Nadie se lo va a leer. Por lo tanto, si somos capaces de buscar algunas combinaciones que resulten de interés para el personal que está trabajando en planta, pues seguramente obtendremos beneficios, ¿no? Como saben, el Gregorio Marañón somos FQM 500, somos yo en Comisión Internacional, pero no porque hagamos grandes big bands, sino porque tenemos cientos de profesionales excelentes que hacen cosas pequeñitas, muy pequeñitas, pero todas ellas excelentes, ¿no? Y eso hace una suma muy gorda. De esto va un Command Center. Mejorar, pequeño, humilde, pero cada mejora supone una ventaja para el paciente en el día a día. Hay que gobernarse, a nosotros nos gobierna una arquitectura y un diseño público como en muchos otros sitios, por lo tanto, Consejería de Digitalización y Consejería de Sanidad, con un comité de dirección periódico, con un comité operativo semanal y configurando el centro de control con un equipo de trabajo del centro de control, del que hablaré ahora un poquito, y que se lidera, se dirige por el jefe de hospital. Venga, porque eso hace que se acaben las opiniones y trabajemos en datos. Vamos acabando. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos está pasando? Pues lo que dice Klaas, ¿no? O lo que decía Klaas en el 21, que nadie quiere cambiar, ¿no? Nadie quiere, a todo el mundo le viene mal, ¿no? Con lo cual, gestión del cambio lo pasamos mal, gestionar crecimiento lo pasamos mal, integración lo pasamos mal, gobernanza del proyecto pues no es nada sencillo, etcétera, 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 ¿no? Por dar unas últimas pinceladas, bueno, ¿y quién es el mirlo blanco que se sienta ante un puesto de trabajo en el centro de control y empieza a trabajar? Pues nosotros ahora mismo tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos personal administrativo, tenemos personal TIC, estamos a punto de incorporar personal de ingeniería, que están adornados, pues como ustedes ven, de herramientas, habilidades, conocimientos absolutamente comunes, ¿no? Pues conocimiento de los circuitos y los procesos, lo cual supone autoridad dentro del centro, autoritas, no potestas, visión analítica, conocimiento y empuje organizativo, son multidisciplinares, por cierto, formar equipos multidisciplinares, creo que esa era la quinta, ¿no? de todas las preguntas, y con capacidad de comunicación y de decisión, ¿no? Fácil de encontrar. Les ahorro los procedimientos, les ahorro las alertas y las pantallas que tenemos. Hay miles, pero es absolutamente relevante, pequeño pero excelente, que consigamos que un paciente alérgico al látex no entre el segundo en un quirófano que no es
que no está preparado para ser alérgico al látex, ¿no? Una cosita pequeña, pero resuelve. O que si los quirófanos empiezan a las 8:40, pues alguien tendrá que revisarlo y ver por qué no empiezan a las 8:10. ¿No? Y si esto se repite y se repite y se repite, como tenemos datos desde hace 30 años, sabemos quién es el que lo hace y cuál es la combinación de cirujano, anestesista, instrumentista y demás, que siempre se retrasa. Y además, ¿en qué quirófano? Si es que lo sabemos. Pues lo llevamos registrando 30 años, ¿no? 1000 paneles. Cierro con la última, que me gusta mucho y que, de nuevo, es conceptual, ¿no? Si uno quiere estar en el escenario del centro de control, tiene que estar en el 5%. Tiene que pasar algo. Alguien tiene que hacer algo en el momento. El resto es dashboard, el resto es gestión poblacional, el resto es analytics. Tiene que pasar algo. Ese es el 5%. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. La verdad que ha sido tremendamente interesante. No sé si tendremos tiempo. Bueno, si alguien tiene una pregunta interesantísima, pero muy interesante, que lo diga, ahora o calle para siempre. ¿Nadie tiene una pregunta interesantísima? Bueno, pues entonces vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias a todos.